Señor, porque nuestro Redentor vive. Amén. 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 Bueno, pueden tomar asiento ahora sí en este momento. Y allí en el libro de Nehemías, hoy vamos a usar mucho la Biblia, así que déjenla abierta, tranquilos, y la vamos a escudriñar en esta noche. ¿Estamos ahí en el capítulo 1? Bueno, empieza diciendo este libro de Nehemías. Yo voy a leer una versión, la nueva versión internacional, pero en la versión que estén me pueden seguir. Dice: estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jalaquías. Hagamos un alto. Aparece este hombre en escena. Estas son las palabras de Nehemías. ¿Quién era Nehemías? Nehemías fue parte de esos cautivos en Babilonia. El pueblo había pecado contra el Señor, se había apartado de él, vino el juicio contra el pueblo y el pueblo es deportado a Babilonia. Y dentro de estas personas que son deportadas se encontraba seguro la familia de Nehemías. Así que Nehemías crece dentro de este nuevo imperio de Babilonia al servicio del rey Artajerjes y se convierte en el copero del rey. El copero del rey, no sé si era el cargo más importante o uno de los más importantes, porque su trabajo era probar toda la comida del rey y asegurarse que no estuviera envenenada. Así que este hombre tenía que ser una persona honorable, confiable, alguien en el que el rey pudiera confiar y saber que no lo iban a matar a través de la comida. Compartían mismos riesgos, el copero y el rey. Así que vemos a este hombre, Nehemías, un hombre importante dentro del imperio babilónico, un hombre cercano al rey. Y en este contexto entonces empieza a decir: en el mes de Quisleu del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Empieza este capítulo con una terrible noticia para Nehemías. Él, estando deportado en Babilonia, ya el Señor había permitido que algunos regresaran a la tierra que Él les había prometido. Y habían tenido este regreso con otros dos hombres, Zorobabel y con Esdras. Y reconstruyen el templo donde estaba la gloria del Señor. Pero cuando empezaron a reconstruir los muros y la ciudad, los enemigos del pueblo se levantan y le dicen al rey: este pueblo que tú estás dejando que vuelva a juntarse y a reconstruir sus tierras, lo que quieren es levantarse, rebelarse contra ti y no servirte más. Así que vemos que en Esdras el rey decide que por sus órdenes cesen las labores, que suspendan la reconstrucción de la ciudad hasta que él promulgue un nuevo edicto. Y esto había pasado con Esdras hacía 12 años atrás. Quiere decir que por 12 años la ciudad seguía en ruinas, destruida. No habían podido reconstruir los muros, todo aún estaba deshecho por el fuego. Y para Nehemías fue una terrible noticia el escuchar que aún su ciudad, el lugar que Dios les había entregado, porque para ellos la tierra prometida era la promesa del Señor para ellos, y el saber que seguían ruinas
trajo gran tristeza a Nehemías. Y lo podemos ver en los siguientes versículos, cuando dice: al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Cuando estaba leyendo, yo me pregunté: ¿qué hizo Nehemías cuando recibió esta mala noticia? ¿Será que cuando el hermano le dijo: todavía la ciudad está en ruinas? Yo creo que él de pronto pudo responder: tranquilo, no te preocupes, Dios está con nosotros, la vamos a ver una vez más reconstruida. Pero la reacción de Nehemías fue que se sentó a llorar. Y yo me ponía a pensar en las muchas veces que nosotros recibimos malas noticias, que te despidieron del trabajo, que te diagnosticaron una enfermedad grave, que perdiste a un ser querido. Y se nos ha dicho tal vez en nuestros contextos que llorar es mostrar debilidad, que hay que ser fuertes y valientes y continuar y casi que ser positivos para que todo nos salga bien. Pero en Nehemías vi que puedes sentarte a llorar. Llora. ¿Recibiste una mala noticia? Tranquilo, llora. No siempre tenemos que estar bien. No siempre tenemos que reaccionar de la manera que todos esperan y creer que vamos a estar bien todo el tiempo. No, también está bien llorar. También está bien, como hizo Nehemías, hacer duelo por algunos días. Haz tu duelo. ¿Perdiste a un ser querido? Llora, haz tu duelo. Puedes hacerlo. Lo podemos ver con Jesús. Jesús, cuando murió Lázaro y vio a sus hermanas llorando y toda la situación. Y el versículo más corto en la Biblia es Juan 11:35. Jesús lloró. Llora. No está mal que te sientas triste. No está mal que estés en duelo. Pero estar triste, llorar o tener ese duelo debe tener un límite. No puede ser para siempre. No puedes llorar eternamente. Nehemías lloró, hizo duelo, pero luego dice que ayunó y oró. Está bien que te duelas, pero tu duelo y tu lloro delante del Señor debe tener un límite en el que tú dices: listo, Señor, lloré, hice mi duelo y ahora voy a actuar. ¿Y cómo vas a actuar? ¿En lo natural? ¿Buscando desesperadamente en tus fuerzas cómo salir adelante? No. Nehemías usó las armas espirituales. Ayunó y oró. Actúa en medio de tu dolor, en medio de tu llanto, en medio de tu tristeza. Haz un alto y di: yo voy a actuar. Voy a usar esas armas que tú me has entregado, Señor. Voy a ayunar, voy a orar, me voy a levantar, porque yo sé que tú me vas a responder. Amén. Así que muchas veces la pregunta es: ¿cómo reacciono ante este problema, ante esta dificultad, ante lo que estoy viviendo, Señor? A veces sentimos que los problemas nos sobrepasan. ¿Cómo puedo reaccionar a ellos? Bueno, tal vez ya lloraste, hiciste tu duelo, ayunaste, pero simplemente a veces no sabemos cómo orar. ¿A quién le ha pasado? Con sinceridad, levanten la mano. A veces el problema es tan fuera de nosotros mismos, tan fuera de lo que podemos controlar, que vamos a la presencia del Señor y decimos: ¿cómo oro, Señor? ¿Cómo puedo pedir? ¿Cómo puedo salir de esta circunstancia? Y aquí es cuando quiero mostrarte la oración que hizo Nehemías. Dice la palabra en el versículo 5: le dije: Señor, Dios del cielo,
grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. La primera manera en la que Nehemías ora es que reconoce la grandeza de Dios. Y sabes, yo veo dos cosas en esto. La primera es que cuando estamos en una dificultad, cuando recibimos un golpe a nuestras vidas, una mala noticia, un problema que no sabemos cómo solucionar, lo primero como tú debes orar al Señor es alabando su nombre, alabando por quien Él es y por lo que Él hace para nosotros. Alábalo por su grandeza, alábalo y glorifica al Señor. Puedes alabarlo con tu corazón porque sabes que Él es Dios Todopoderoso. Pero ahí está el segundo punto, y es que a veces tal vez usamos las canciones de adoración para alabarle, para adorarle, para recordar lo que Él ha hecho por nosotros y queremos alabarlo. Pero lo segundo que yo veo en lo que hace Nehemías es que no solamente habla del Señor de esta manera y reconoce su grandeza de esta manera, no solamente para alabarlo, sino que yo también creo que lo hace para recordarse a Él quién es su Dios. Yo sé que a veces se nos olvida. Tal vez a veces pasamos por esa tempestad y las olas son tan grandes y los vientos son tan contrarios que aunque vas caminando viendo a Jesús, simplemente te hundes, lo pierdes de vista. No recuerdas que al frente tienes al Hijo de Dios que te puede rescatar, como lo cantamos ahora cuando Pedro caminó sobre las aguas. Él caminó seguro sobre las aguas viendo al Hijo de Dios, pero de repente se hundió porque perdió de vista al Maestro. Creo que a veces en medio de nuestro dolor, de nuestras circunstancias y problemas, olvidamos quién es nuestro Dios. Y por eso la oración de Nehemías es recordando la grandeza de Dios. Hace poco veníamos de un viaje vuelta a casa y cuando íbamos volando estaba oscuro, todo de noche, y abrí la ventana del avión y creo que nunca había visto algo parecido, porque el cielo estaba totalmente despejado y se veía el firmamento de Dios de una manera tan impresionante. Se veían millones de estrellas, se veía la luna brillar de una manera que no les puedo explicar. Y cuando volteé a ver hacia abajo, vi la tierra. Se veía marcado el país por el que estábamos pasando. Pude ver el extremo de la tierra y cómo al final se volvía redonda. Y yo lloré en ese avión porque simplemente vi la grandeza de nuestro Dios. El contemplar su firmamento y decir: Señor, en medio de este firmamento, en medio de estas millones de estrellas, en medio de la inmensidad, de la hermosura de ese momento, ahí estaba yo, como una pulguita en un avión. Pero créanme que me sentí tan única de saber que el Dios que creó ese firmamento y que había creado esa tierra era mi Dios, y que me amaba y que me había creado y que en ese momento estaba conmigo. Porque ese es nuestro Dios. Él es el Dios del firmamento, pero Él es tu Dios. Él es tu Dios. Él es tu Dios. Él es mi Dios. Y Él está con nosotros.
Él es el Dios que vemos en Job. Para los que no saben, Job fue el hombre más rico en su tiempo. Y de repente Satanás quiso quitarle todo. Le quitó sus hijos, le quitó su provisión, hizo que tuviera una llaga de la cabeza a los pies. Y en medio de su dolor, tal vez necesitaba que le recordaran quién es Dios. Y una de las personas que fue a visitarle le dijo: el Espíritu de Dios me ha creado, me infunde vida, el hálito del Todopoderoso. Yo quiero que respires conmigo bien profundo. ¿Saben por qué podemos respirar? Porque el hálito del Todopoderoso nos mantiene con vida. ¿Sabías eso? ¿Sabías que el hálito del Espíritu de Dios, el Todopoderoso, es el que te permite estar aquí en este lugar con vida? Y esta noche, Él es el Dios que dice la Biblia en Job, que cuando abre su voz, el ruido estrepitoso que sale de su boca es impresionante. Lanza sus rayos bajo el cielo entero, su resplandor hasta los confines de la tierra. Sigue luego el rugido majestuoso de su voz. Resuena su voz y no retiene sus rayos. Dios hace tronar su voz y se producen maravillas. Dios hace grandes cosas que rebasan nuestra comprensión. Nuestro Dios no es un Dios que te habla y tú de pronto escuchas su voz. Cuando Él habla, es una voz que te hace estremecer. Es una voz que hace temblar. Es una voz que dice que sus truenos o los rayos no se pueden contener. Porque cuando Él habla, produce maravillas. Y son cosas tan grandes que ni siquiera podemos comprender. Y ese es nuestro Dios. ¿Sabes? Nuestro Dios es el Todopoderoso, que no está a nuestro alcance. Excelso es su poder, grandes son su justicia y rectitud, y a nadie oprime. Y ese es mi Dios. Y luego se escucha en Job la voz de Dios diciéndole a Job quién es Él. Y dice que Él puso las bases de la tierra, que Él estableció sus dimensiones en el capítulo 38. Y comienza a decir y a preguntarle: ¿quién puso los cimientos mientras cantaban las estrellas matutinas y los ángeles gritaban de alegría? ¿Te imaginas ese momento? Dios poniendo los cimientos de la tierra y las estrellas cantándole y los ángeles gritando de alegría, porque Dios estaba creando la tierra. El que encerró el mar y agrupó las nubes y las envuelve en tinieblas. Y ese es mi Dios. El que puso límite al mar, el que da órdenes a la mañana y hace saber a la aurora su lugar. Él da forma a la tierra, y ese es tu Dios. Y ese es mi Dios. El que conoce las fuentes del océano, el que recorre los rincones del abismo, el que conoce toda la tierra, el que abre el canal para la lluvia y da paso a la tormenta, el Dios que hace que nazca el hielo, da a luz a la escarcha del cielo y endurece el agua como roca. Y ese
es tu Dios. Y ese es mi Dios. Si has visto en las noches el cielo, cuando estamos fuera de la ciudad, tal vez porque acá como que no se permite ver mucho, pero cuando estamos fuera y vemos el firmamento y las estrellas y empezamos a buscar a Orión y a la Osa Mayor y a la Osa Menor y no me acuerdo todas las otras constelaciones, pues dice que Él hace que salgan las constelaciones a tiempo y Él es el que guía a la Osa Mayor y Menor. Él señala el curso de los rayos y da la sabiduría a los animales y los alimenta. El Dios de cosas demasiado maravillosas que no podemos comprender. El Dios del cielo, el Dios grande y temible. Y Él es nuestro Dios. El Dios que creó el cielo y la tierra y hace que todo el universo esté en su lugar. Pero Él es tu Dios. ¿Saben? Como nuestra pastora nos ha enseñado, nuestro Dios no es un Dios chiquito que podamos enmarcar y tenerlo ahí enfrascado para nosotros. Nuestro Dios no es un diosito. Él es nuestro gran y poderoso Dios. ¿Sabes? Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que cumple sus pactos y promesas. Pero ese Dios también es mi Dios. El Dios que acompañó a Moisés y abrió el mar en dos. El Dios que ayudó a David a vencer a Goliat. El Dios que liberó a Ezequías de Sennacherib. El Dios que es tan grande y misericordioso y permitió que su pueblo retornara a su tierra. Él también es nuestro Dios. El Dios tan grande y tan poderoso que envió a su único Hijo para que derramara hasta la última gota de sangre por nosotros. Y que si tú y yo creemos en su Hijo, tenemos vida eterna. Él es nuestro Dios. El Dios que entregó a su único Hijo por amor a nosotros. Él es nuestro Dios. Él es el Dios que tampoco nos dejó huérfanos. Y Él es el Dios que tampoco te ha dejado solo. Él es el Dios que envió a su Espíritu para que esté con nosotros para siempre. Amén. Y Él es nuestro Dios. ¿Puedes entenderlo ahora sí? Ese Dios es mi Dios. Y ese Dios es tu Dios. Y para Él nada, di conmigo, nada es imposible. Para nuestro Dios nada es imposible. Amén. Así que Nehemías nos lleva a que podamos alabar a Dios y reconocer y recordar la grandeza de nuestro Dios. Y cuando lo hace dice: entonces te suplico que me prestes atención. Nehemías no estaba haciendo una oración, yo creo que en medio de la noche acostado en la cama diciendo: ay Señor, salva a tu pueblo. No, él estaba en medio de una súplica. Él tenía un clamor por ser escuchado. Él estaba rogándole al Señor: te suplico que me prestes atención, mi Dios. Yo creo que la oración de Nehemías fue como nuestra pastora nos ha enseñado que Bartimeo lo hizo. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. No es una oración pasiva, sino es una oración de súplica que arrebate los cielos. Y entonces Nehemías le dice: te suplico que fijes tus ojos en este siervo tuyo,
que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Y aquí yo quiero hacer un alto importante, y es que Nehemías le dice al Señor que fije los ojos en su siervo, que ora día y noche. Para Nehemías no era el Dios bombero, el Dios del momento. Recibió una mala noticia, ay Señor, por favor, ayúdame, 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 ayúdame. No. Para Nehemías era su Dios, al Dios que buscaba mañana y noche. No podemos pretender vivir una mala circunstancia, un mal momento, una mala noticia y entonces, ay sí, correr, Señor, Señor, por favor. No, porque en todo momento vemos la relación de Nehemías con el Señor y podemos ver que tenía una relación con Dios. Dios quiere que le busquemos, que Él no sea el Dios del momento para librarte solo en ese momento de tu angustia y luego te olvides de Él. Él quiere que como Nehemías puedas decir, Señor, fíjate en este siervo y en esta sierva, que día y noche te buscan, que día y noche claman a ti, que día y noche queremos tener esa relación contigo y no un Dios de paso o de momento. Y en esa relación y en ese momento Nehemías le dice: confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Tal vez en medio de tu circunstancia dices: ok, ya he llorado, me he lamentado, he ayunado. Reconozco que Él es mi Dios, que yo sé que Él está conmigo. Mi oración es de súplica a Él. Le busco día y noche. Pero ahora llega un punto muy importante y es nuestro arrepentimiento. Nehemías presenta al Señor, a su familia y a Él mismo y reconoce su pecado. Reconoce que ha fallado. Él quiere que nosotros entendamos que nos hemos equivocado, que hemos fallado. Acércate a Él y dile: Señor, perdóname, perdona mis faltas. Tal vez debas pedir perdón por las faltas de tus padres o por la falta de tus hijos, pero que la súplica y ese ruego al Señor lleguen a Él por mi arrepentimiento, porque puedo reconocer que he fallado delante de Él y puedo entender que necesito su perdón, que necesito su gracia y favor sobre mí. Entonces es el momento de pedir perdón. Y cuando Él pide perdón, hace algo precioso. Y es que una vez Él se arrepiente, dice: recuerda, te suplico lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados a algún lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual tú redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. ¿Sabes qué fue lo que hizo Nehemías? Una vez se arrepintió delante del Señor, le recordó las promesas que Él había hecho a su pueblo. Y te digo, hay un momento en esa lucha, en ese dolor, en esa batalla que puedas estar viviendo. Hay un momento en el que
simplemente no sabes cómo continuar, en ese momento recuerda las promesas de Dios. Recuerda lo que Él te ha dicho. Recuerda que Él dijo que todo lo que estaba en esta escritura es para nosotros. Y entonces levántate de tu dolor y puedes empezar a declarar: tú dijiste, Señor, que tus planes para mí son de bien y no de mal. Tú dijiste, Señor, que tus planes para mí tienen un futuro y una esperanza. Y en ti espero, Señor. Puedes levantarte y decir: Señor, no temeré, porque tú prometiste que tú estarías conmigo. Tú prometiste que tú eras mi Dios, que me ibas a fortalecer, que me ibas a ayudar, que me ibas a sostener con tu diestra victoriosa. Por tanto, no temerá mi corazón. Y si estás en la aflicción, puedes decir: Señor, tú dijiste que a los que amamos a Dios y a los que hemos sido llamados conforme a tu propósito, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Y si todavía estás en aflicción, puedes decirle: Señor, tú dijiste que tus promesas son en ti sí y en ti amén. Y yo lo declaro y así será. Y si de pronto el médico te vuelve a decir que lo que tú estás teniendo es una enfermedad terminal, que no hay solución, que ya no hay salida, entonces puedes declarar: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, y Él está conmigo. Y si no, entonces puedes decir: Señor, tú dijiste que el invierno ha pasado, que se ha oído la voz de tu espíritu, que el tiempo de la canción ha llegado y se ha escuchado la voz de la tórtola, y que este año es el año de la primavera de tu espíritu, y yo lo creo para mí. Amén. Todas las promesas que Dios te ha dado, recuérdalas. Tenemos todas sus promesas y todas son para nosotros. Di conmigo: todas, todas. Reclama todas las promesas que el Señor tiene para ti. Y termina la oración de Nehemías diciendo: te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Y en aquel tiempo yo era copero del rey. El último pedazo de la oración de Nehemías es una petición específica. Ya hiciste todo lo que hemos hablado, ahora pide. Pide. ¿No nos dijo el Señor Jesús? Pidan y se os dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Tal vez no has recibido porque, como dice Santiago, algunos matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen ¿por qué? Porque no piden. A veces queremos solo ver a los demás y arder en envidia y tener lo que ellos quieren, y no podemos porque no pedimos. Pide al Señor. O dice que cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Si tú quieres recibir la respuesta del Señor, pide, pero no pidas con envidia y no pidas con malas intenciones. Pide conforme a lo que sabes que Dios puede darte a tu vida y quiere darte a tu vida, y Él lo va a hacer. Sé específico en tu oración. A mí me encanta que la oración de Él es específica. Dice: te pido que me des éxito y ganarme el favor del rey. Y en el capítulo 2 de Nehemías vemos que la respuesta del Señor viene para él. Pero esto sucede 4 meses después de su oración. Y aquí viene otra cosa que nos cuesta a todos, y es la paciencia, que la queremos todos, pero ya. Y recordamos que dice: Señor, pacientemente esperé a Jehová,
y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, y puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y nos alegramos con estas palabras, pero se nos olvida que empieza ¿cómo? Pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente. Él tiene el momento perfecto y preciso para cada respuesta. Y Nehemías vino 4 meses después, cuando se presenta delante del rey y se presenta triste. Y cuando el rey lo ve triste, le dice: ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Y sentí mucho miedo, dijo Nehemías. ¿Saben por qué sintió mucho miedo? Porque ningún siervo podía estar triste delante del rey. Ellos no podían causarle cargas al rey. Siempre debían mostrar alegría. Si mostraban tristeza, él sintió miedo porque podía perder su cargo o perder su vida. Pero yo sé que Nehemías estaba listo para ese momento oportuno de Dios. Y de una vez le responde al rey: ¿cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por fuego? ¿Qué quieres que haga?, respondió el rey. Encomendándome al Dios del cielo, le respondí. ¿Quién se iba a imaginar que el favor que Nehemías le pidió al Señor que le diera con el rey iba a ser la tristeza? Uno se imagina muchísimas cosas más, que al rey verlo triste iba a preguntarle qué tenía, iba a ser la oportunidad de Dios. Y sabes, a Dios le gusta actuar así. Él usa maneras que no comprendemos, que no podemos entender, que son fuera de lo común. Te vas a sorprender en el momento en el que tú digas: es Dios, esto que me está pasando es la respuesta de Dios. Nehemías se dio cuenta y entonces le pide al Señor que le ayude y responde: sí, si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Dios le dio favor a Nehemías, y un favor tan grande, porque recuerdan que el rey había mandado detener la obra. ¿Por qué ahora les permite reanudarla? ¿Será porque Nehemías era más elocuente o más hermoso que Esdras, o se preparó mejor? No, el favor de Dios estaba sobre él y activa una vez más la construcción. Pero ¿de qué manera lo hace? Dice que entonces el rey le dio cartas en su favor, fue escoltado por la caballería del rey, y Dios abrió todas las puertas que él necesitaba. Y dice Nehemías en el capítulo 2, versículo 8: y el rey accedió a mi petición, porque Dios estaba actuando a mi favor. Cuando Dios te responda, cuando veas la mano de Él sobre ti, cuando creas que sales al otro lado, nunca olvides que no eres tú, sino el favor de Dios que está sobre nosotros. Y sabes, cuando Nehemías regresa a su tierra, la examina, se va por todos los rincones y la ve destruida, en llamas. Va al pueblo de Israel y les dice: miren a las naciones. Y dice al pueblo de Israel que el rey le había dado su favor. Dice que en ese momento reunió al pueblo y les animó y les contó cómo la bondad de Dios había estado con él.
Y todo el pueblo que estaba en derrota y en aflicción respondió: manos a la obra, y unieron acción a la palabra. Así dice la Biblia. Y yo hoy quiero decirles: reconstruyamos todo lo que Satanás nos ha querido robar. Él ha querido robarnos durante este tiempo muchas cosas. Nos ha querido quitar muchas bendiciones en medio nuestro. Pero yo vengo a decirte que la bondad de Dios está una vez más sobre nosotros, que su favor está en este lugar y que es tiempo de que nos levantemos, nos animemos, que digamos: manos a la obra, vamos a reconstruir todo lo que Satanás dejó atrás, vamos a reconstruir esas ruinas que tal vez han estado a nuestro alrededor, porque Él está con nosotros, porque Él ha escuchado nuestro clamor, porque nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, ha escuchado tu oración y hoy quiere mostrar su favor en tu vida. Amén. Hoy es el día de reconstruir todo lo que Satanás nos quitó. Y yo creo que es momento de tomar acción. No sé si quieras ponerte de pie, venir aquí al frente, levantar tus manos, como quieras tomar acción en esta hora. Pero hoy vamos a poner acción a la palabra y vamos a decirle: Señor Jesús, he escuchado estos ataques que han dañado mi vida, que han traído temor, que han traído desolación. Pero hoy, Señor Jesús, tal vez en medio de mi lloro, tal vez en medio de mi dolor, tal vez en medio de mi desilusión, yo levanto mis manos a ti. Hoy quiero actuar y creer por lo que tú vas a hacer en mi vida. Hoy yo sé, Señor, que tú eres mi Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que sostiene el mundo, el Dios que nos permite tener el hálito del Todopoderoso. Ese es nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios. Y por eso hoy levantamos nuestra voz a ti, Señor. Con clamor y súplica pedimos: ven, Santo Espíritu, llena este lugar con tu gloria, llena este lugar con tu presencia. Y en medio de nuestro dolor, levántanos, anímanos y ayúdanos a saber que tú estás con nosotros. Dile: ven, Espíritu de Dios. Pelea por nuestras vidas. Tú eres nuestro Dios. Escucha el clamor hoy de tu pueblo, Señor. Escucha cada petición que está hoy en el altar, Espíritu de Dios. Por favor, y suplicamos que fijes tus ojos en avivamiento, Señor. Fija tus ojos en este pueblo.
y ayúdanos a reconstruir todo lo que Satanás nos ha querido robar, Señor. Pedimos perdón ahora de nuestros pecados. Y ahora hazlo conmigo, avivamiento. Pide perdón por tus pecados y nuestros pecados. Pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Pedimos perdón por lo que te ha ofendido, por lo que te puede haber entristecido, Señor. Nosotros, nuestros padres, nuestros hijos, nos arrepentimos delante de ti, Señor. Pedimos perdón, pero recordamos ahora entonces tus promesas. Cada promesa que tú nos has entregado, cada promesa que tú has derramado sobre cada uno de tus hijos, la recordamos y te pedimos, Señor, que tú seas cumpliéndola en el nombre de Jesús. Y ahora pide específicamente, levanta ahora tu oración al Señor y haz tu clamor. Dile qué es lo que necesitas específicamente. Este es tu momento. Este es el momento de levantar esa súplica al Señor. Espíritu de Dios, escucha cada clamor, Señor. Escucha cada petición en tu altar. Levanta tu voz. Recuerda que no es una oración insulsa, es una oración de súplica a nuestro Dios. Espíritu de Dios. Queremos actuar con respecto a tu palabra, Espíritu de Dios, y creer que tú te manifestarás hoy en nuestra vida, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús.
clamor, Señor. Tú eres nuestro Dios, que ahora das favor a cada uno, Señor. En cada petición sé que tú te glorificarás. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, porque tu favor está en este lugar. Gracias, Señor. Derrama de tu gloria, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Él ha oído nuestro clamor. Y dice Habacuc 1:5: miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán, aunque alguien se las explique. Prepárate para ver cosas sorprendentes en tu vida, que si te las explican vas a decir, pero ¿cómo puede pasar esto? No lo puedo creer. Créelo, porque lo vas a ver en tu vida. Vas a ver la respuesta del Señor. Vas a ver al Dios Todopoderoso, que es tu Dios y que es mi Dios, obrando en tu favor. Amén. Así que vete a casa diciendo, Señor, manos a la obra. Voy a poner acción a tu palabra. Voy a creer en lo que tú estás diciendo y vamos a reconstruir lo que Satanás nos ha querido quitar. Amén. Ya el lloro y el duelo quedó atrás. Ahora podemos irnos con gozo a casa y celebrando, diciendo, nuestro Dios está con nosotros. Amén.